Poco más de un año de la instalación del servicio Mejor Niñez ha pasado en nuestro país. Hoy queremos conversar y conocer cuál es la realidad de los niños, niñas y adolescentes de nuestra región de la Araucanía que viven en situación de vulnerabilidad. Además, vamos a conversar con el cientista político Christopher Martínez para conocer cuál es la propuesta o cuál es la alternativa que existe si la propuesta de nueva constitución se rechaza el próximo mes de septiembre. Finalmente vamos a estar conversando sobre la inflación y cómo nos impacta a todos y a todas. Soy Alejandra Riquelme y les doy la bienvenida a Mirada Regional. Bienvenidos a Mirada Regional, este espacio de vista, este espacio con un punto de vista diferente que presenta la Universidad Católica de Temuco en el canal TV UCT Araucanía, como siempre, canal 50, señal digital para Temuco y Padre Las Casas. Un espacio donde estamos conversando y analizando los temas que a usted le interesan. Lo anunciábamos en la presentación de nuestro programa. Hace poco más de un año se realizó este cambio en el pasado gobierno del presidente Sebastián Piñera. Se anunció la eliminación del Servicio Nacional de Menores y se realizó el cambio y en su reemplazo se planteó el servicio Mejor Niñez. ¿Cuál es la realidad de los niños, niñas y adolescentes de nuestra región de la Araucanía que viven en situación de vulnerabilidad? ¿Qué planes hay para acompañarlos? ¿Cuáles son los cambios que se plantean en este nuevo sistema? Queremos conversar sobre esta y otras inquietudes y para eso queremos agradecerle a nuestra invitada con quien ya vamos a tomar contacto. Se trata de la directora regional del servicio Mejor Niñez, Valeria Arias, que entiendo ya está por ahí conectada. Hola, muy buenos días, saludarlos muy cordialmente, gracias por la invitación para poder conversar con ustedes de este importante servicio Mejor Niñez y los cambios que ha significado no solo en nuestra región, sino también a nivel de Chile, como una política también de Estado que viene a transformar y cambiar la vida en materia de protección de niños y adolescentes que están bajo cuidado del Estado. Valeria, cuéntenos, antes de comenzar esta entrevista, nos decía que usted asumió a finales del mes de diciembre, o sea, ya lleva poco más de 6 meses en su cargo. ¿Cuál es la realidad con la que se encontró en nuestra región de la Araucanía al asumir este cargo y cuáles son los principales cambios que plantea el sistema Mejor Niñez? Bueno, principalmente desde que asumí el cargo a la fecha, efectivamente uno se encuentra con un servicio que cambia a contar del 1 de octubre con la ley 21.302, que viene a transformar la especialización de lo que es la protección en infancia y adolescencia para poder restituir y resguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes que han sido gravemente vulnerados y amenazados en sus derechos de nuestra región. Un trabajo que no se hace solo, un trabajo que no se hace solo con un cambio de nombre. Sabemos que CENAME ha sido una institución que de alguna manera hay un estigma respecto de que ha fallado en el cuidado de niños y adolescentes. Un cambio que no se hace de la noche a la mañana, un cambio que probablemente no se genere en 6 meses, que se pueda generar en 1, en 2 o en 3 años, que es paulatino, porque también depende de otros actores, no solo del servicio Mejor Niñez. Acá hay que involucrar, sensibilizar con otros actores clave, como lo son tribunales de familia, fiscalía, como el trabajo con el intersector, salud, educación, el área de bienestar también integral, y otros servicios tanto públicos como también otros privados que forman parte de este nuevo trabajo que nos invita a mirar el trabajo hacia la infancia y la adolescencia de una manera distinta. Me encontré con un servicio que se encontraba también en un proceso de transición, en un proceso de implementación, en un servicio que no estaba constituido también por el 100% de los equipos profesionales idóneos y especializados también en el área. Y que a la fecha también todavía nos falta un 30% del equipo profesional que venga a formar parte de este gran y tremendo servicio. Nos encontramos con un servicio también que tenía que también conformar, reformar y ajustar distintos profesionales y funcionarios que se encontraban también
ya sea trabajando o ya sea en esta nueva mirada y en este nuevo trabajo. Nos encontramos también en un proceso de análisis, de estudio, de levantar ciertas propuestas para poder organizar y co-construir en conjunto también con los equipos que se iban formando. Nos encontramos también con innumerables situaciones y brechas, como por ejemplo tener que realizar las nuevas modificaciones a los nuevos modelos de residencias familiares en nuestra región, porque nuestro modelo antiguamente, no sé si les suena, pero eran los CREAT, Sí. y los CREAT se eliminaron. A contar del 22 de diciembre nosotros cerramos los CREAT y los generamos en nuevas residencias familiares con nuevos modelos que son más integrativos, que vienen a darle un modelo familiar de trabajo, de intervención a niños, niñas y adolescentes, pero este nuevo modelo también trae ajustes y ajustes presupuestarios importantes en esta materia, en materia de infraestructura, de idoneidad, de nuevos equipos también especializados que vienen también a cambiar y transformar la vida de estos niños, niños y adolescentes. Un modelo también que viene con la transformación del derecho de niños y niñas a vivir en familia. Y esto entendiendo súper de manera muy resumida, a través de este nuevo modelo también queremos buscar otras formas de cuidado alternativo, porque sabemos que la institucionalización produce daño y daños drásticos, daños o traumas que se producen producto de una institucionalización por años de niños, niños y adolescentes. No queremos fallar, no queremos más niños y adolescentes de 18 años que no hayan tenido la opción de tener una familia que los acoja, que no hayan tenido la oportunidad de tener una revinculación familiar como corresponde, que no hayan tenido la oportunidad de ser adoptados y que después de años de institucionalización los tenemos sin un trabajo, sin una alternativa educativa, o los tenemos con conductas disruptivas que lamentablemente hoy lamentamos. Y ahí decimos, ¿quién falló? Fallaron las instituciones, falló el servicio, falló la sociedad, fallamos todos. Y ese es un trabajo que tenemos que hacer de manera colectiva y tenemos que ir construyendo todos en conjunto. Principales cambios, los que me preguntan, ¿con qué nos encontramos hoy día? Nos encontramos en un proceso donde estamos exigiendo, primero que todo, pasar de un modelo que era punitivo, es decir, que era un modelo que buscaba una sanción, a un modelo que es con un enfoque familiar. Un enfoque en la participación, en el trabajo con el intersector, en mirar la pertinencia también territorial, en mirar la importancia que tiene el seno familiar en el desarrollo cognitivo, emocional y social que tenga cada niño, niño o adolescente. Y ahí un poco nos focalizamos en este trabajo que es mancomunado, porque este nuevo modelo de trabajo también trae con ello un ajuste, ya sea en los procesos de asistencia técnica, en los procesos de supervisión, además trae un aumento en los procesos de fiscalización que anteriormente Sename no los tenía. Y hoy podemos decir que tenemos las herramientas, que tenemos los equipos especializados para poder exigir y hacer esas bajadas que tanto también necesitamos en este nuevo mirar, que es un mejor niñez y que queremos que con el fruto de un tiempo más sea un mejor niñez, que realmente se note un impacto en el trabajo proteccional para niños, niños y adolescentes que se encuentran en esta región. Nos encontramos... Directora, en ese sentido, hay algunos conceptos que me llamaron la atención de lo que usted planteaba y que tenía que ver primero con el profesionalizar, y lo planteaba también, un poco este modelo más familiar, pero profesionalizarlo, incorporar a lo mejor otros profesionales que puedan desarrollar un apoyo y un acompañamiento integral a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran o en los centros o que tienen algún requerimiento de apoyo por parte de los organismos del Estado. Lo otro era la colaboración de otros organismos. Usted decía, tribunales de justicia, Ministerio de Salud, todos quienes pueden estar involucrados en un trabajo integral que tenga que ver con el desarrollo. Y finalmente, este concepto que pasó de un modelo más bien, lo decía usted, más político, más institucional, a un modelo familiar, que es un poco lo que se quiere plantear en este nuevo sistema de Mejor Niñez. Son los principales elementos que a lo mejor nos gustaría profundizar y que tiene que ver con cómo estos elementos, por ejemplo, tienen previsto como organismo que sea una posibilidad de potenciar el desarrollo de los niñas y adolescentes. Sí, mire, como bien le comentaba, este cambio en un modelo familiar en vez de un modelo punitivo tiene que ver también con poder mirar
otro tipo también de trabajo, de revinculación también, no solo con las familias de orígenes, sino también con un modelo familiar de acogimiento de una cultura familiar, de promover este derecho del niño y adolescente a vivir en familia. Y un trabajo que estamos generando a través, primero, generando mayor especialización, dotando también a los equipos. Estamos pasando también por un proceso de acreditación de colaboradores. ¿Qué significa eso? En Mejor Niñez nosotros trabajamos con organismos colaboradores y que son el corazón que moviliza la intervención especializada para cada niño, adolescente y sus familias que han sido, en este caso, vulnerados sus derechos, y el tribunal competente ha asignado alguna medida para poder suplir durante este proceso. Esos colaboradores en la actualidad, la ley nos da el plazo de 1 año para que ellos se acrediten. ¿Qué significa eso? Todos nuestros organismos colaboradores que, de acuerdo a nuestra oferta programática, nosotros tenemos cerca de 100 proyectos en nuestra región que atienden a más de 6.000 niños, niñas y adolescentes que tienen alguna medida dictaminada por el tribunal. Ellos en la actualidad se encuentran en proceso de acreditación. ¿Qué significa eso? Se encuentran revisando su recurso humano, viendo si el recurso humano cuenta también con el perfil idóneo, se encuentran con la infraestructura idónea, el mobiliario, la calidad del estándar también que se le requiere en este nuevo prototipo también de intervención. Bueno, esos estándares, perdón, directora, son más exigentes que lo que se planteaba, por ejemplo, durante el trabajo que se realizaba con Sename, en este modelo punitivo. La verdad es que sí, los estándares de calidad en la acreditación es uno de los paraguas que trae la ley 21302, y aquella institución lamentablemente que no se acredita, que no cumple esos estándares de calidad, porque queremos lo mejor para los niños y adolescentes. Y para tener y cambiar la institucionalidad también de este servicio se requiere tener a los mejores colaboradores para que puedan responder a las necesidades de esos niños y adolescentes. Requerimos que tengan otro estándar. Y efectivamente, específicamente, en algunos modelos ya partimos, los modelos residenciales. Hoy ya existe cierta exigencia desde del carácter más de infraestructura, desde el modelo también de asistencia técnica que se hace hacia los equipos y que también lo están asumiendo como parte también de los procesos de mejora continua de acompañamiento de los equipos. Ese trabajo no se ha detenido. Ese trabajo se sigue realizando sin perjuicio de lo anterior en esta nuevo modelo que se está instaurando. El propósito es que el próximo año, cuando tengamos este presupuesto, podamos instaurar un modelo de oferta programática diferenciada que responda a esas características, pero momentáneamente también los equipos están adaptando sus formas de mirar, su abordaje, y para eso también el equipo de la dirección regional, y a eso añado unidades, por ejemplo, de asistencia técnica, unidad de supervisión y fiscalización, que ojo, antes no existían. No existían. Existía solo una persona que era como, hacía un pulpo, nuestro supervisor técnico hacía de todo, participación, intersector, vinculación, análisis. Era difícil cumplir, me imagino, con ciertos estándares con una persona para toda la región y para esa tremenda tarea que es fiscalizar. Hoy tenemos muchos actores, es verdad, nos faltan aún profesionales, pero tenemos una tarea titánica. Y aquí, y así lo asumen también todos nuestros profesionales. Nosotros trabajamos con sentido de urgencia, trabajamos con la emergencia, trabajamos con lo que menos nos gustan que nos toquen, que son nuestros niños y adolescentes. Por lo tanto, el sentido de urgencia forma parte del día a día. No queremos que nuestros niños tengan los mejores estándares de atención, y para eso tenemos que tener un equipo, no solo a nivel regional, sino que también lo que exigimos a nuestros colaboradores en este proceso de acreditación sean los mejores y que cumplan ese estándar de especialización que requiere un servicio que ha sido dañado, pero con el esfuerzo y la motivación y este nuevo paraguas legal que nos permite a nosotros tener mayor presupuesto, además, vamos a poder generar ciertas condiciones, pero esas condiciones también dependen de otros actores y de otras garantías que no tienen que dar otros sectores, como son nuestras principales brechas, que puede ser salud, educación, que va también de la mano. Y frente a eso, es una invitación a motivarlos a todos, ¿no? Para poner efectivamente el interés y el cuidado y el derecho que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes a tener estos elementos que usted nos está planteando. Me imagino que eso también considera trabajos colaborativos como, por ejemplo, la academia,
Y en el caso de la Universidad Católica de Temuco, entiendo que ha habido algunos acercamientos para poder presentar algunos estudios, algunas propuestas de modelos, por ejemplo, desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, específicamente el Departamento de Trabajo Social. Entiendo que se reunieron hace poco para poder presentar un modelo de evaluación de condiciones para la parentalidad, una propuesta de trabajo que la universidad viene trabajando a través de sus académicos, de su equipo de académicos e investigadores, pero que también está a disposición, puesto a disposición, y es un poco el aporte que se realiza desde la academia al trabajo que ustedes están planteando. Me imagino que esas miradas también van a ser puestas en la mesa y también consideradas como un aporte al desarrollo integral y a la mejora de las condiciones de estos niños, ¿no? La ley a nosotros específicamente nos faculta a poder apoyar a nuestra Seremía de Desarrollo Social y Familia a acompañar la generación de comisiones protectoras de la niñez que se hacen de manera mensual, que es un mandato por un lado, pero una comisión que requiere llegar a acuerdo vinculante para llevar servicio, oferta hacia nuestros niños y adolescentes, donde participan los distintos representantes y autoridades de cada uno de los servicios públicos: Seremía, Desarrollo Social y Familia, Vivienda, Trabajo, Salud, Educación y otros. En función de estos acuerdos que son vinculantes, se genera un trabajo con el intersector muy relevante y tiene que ver con cómo nosotros podemos vincular a la academia para poder establecer ciertos convenios de colaboración que nos permita también a nosotros generar instancias, ya sea colaborativa, de perfeccionamiento, de vinculación en el área más técnica y interventiva por parte de nuestros programas, mostrando ciertos trabajos que también realiza la academia de acuerdo a la mirada que también se le pretende dar a nivel regional. Y en este sentido tuvimos una vinculación muy positiva con ustedes, en específico con los funcionarios y los profesionales que se encuentran llevando a cabo este modelo de evaluación de condiciones para la parentalidad. Y hace algún tiempo nos presentaron este modelo, el cual nos pareció a nosotros muy positivo, dado que entrega ciertas herramientas y cierto modelo que permite trabajar una parentalidad y mejorar ciertas condiciones en las figuras que son las significativas de niños y adolescentes, como por ejemplo sus cuidadores, o vinculantes significativos como familia extensa o familia biológica, entre otros, que permite encontrar ciertas herramientas que muchas veces no están miradas por este ojo observador, que si bien se tiende a perfeccionalizar en el futuro, también requiere de ciertas herramientas más bien más técnicas que permitan mirar de una manera diferenciada este trabajo. Ahora bien, ¿qué nos encontramos con este modelo? Actualmente nos encontramos junto al equipo generando esta alianza y poder presentar este modelo a nuestra Dirección Nacional, a nuestra Subsecretaría también de la Niñez, porque la idea también es que sea un modelo que permita ser también reconocido y mirado y que sea parte integrante o vinculante de los proyectos. Entonces, para que tenga también esa validación, la importancia es que tenga una validez también a nivel nacional para que permita poder a los equipos psicosociales, en este caso, ser un aporte significativo en la forma de mirar y evaluar la parentalidad de las familias que están bajo el cobijo de niños y adolescentes, no solo en programas ambulatorios, sino que en programas también residenciales. Es uno de los primeros acercamientos. Tengo entendido que al menos en nuestra región es una de las primeras universidades que está mirando un modelo también distinto, y eso a nosotros también nos llena de alegría, porque hay una diferenciación desde las características que tienen nuestros niños y adolescentes. Pertinencia cultural, territorial, comunal, y eso también a nosotros nos permite tener una mirada también que es regional, que no es lo mismo lo que pasa en nuestra región que lo que pasa en otras regiones del país. Entonces, estamos tratando de hacer esta vinculación y este enganche también con nuestra asistencia técnica nacional para que puedan conocer también este modelo y mostrar también con evidencia los resultados positivos que puede traer también en esta evaluación y en estas técnicas o insumos para poder recoger la información de una manera más enriquecedora, que nos permita también encontrar falencias, dificultades, fortalezas en aquellas familias que están bajo los cuidados de nuestros niños, niñas y adolescentes.
parte del compromiso, lo decía usted misma, directora. Todos tenemos la posibilidad de aportar nuestro grano de arena. Y desde la academia el aporte tiene que ver con esta mirada que identifica a los elementos regionales, los elementos territoriales, lo decía usted, los elementos culturales. Y es el trabajo que la Universidad Católica de Temuco se encuentra realizando hace tiempo y que por supuesto pone a disposición de este nuevo servicio Mejor Niñez. Nada mejor que todos apuntando y todos llevando un poquito la fuerza para que el trabajo y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes de nuestra región de la Araucanía y por supuesto de todo el país sea también lo más importante. Le queremos agradecer por este contacto y por supuesto vamos a seguir conversando más adelante para ver cómo avanza estos cambios que se proponen con este nuevo servicio. Sí, no, muchas gracias por el espacio, por la invitación y solo antes de despedirme, dejarlos invitados con una tremenda invitación. Y la tremenda invitación es que si bien el servicio Mejor Niñez estamos llamados a transformar la vida de niños y adolescentes gravemente vulnerados, pero también dependemos de una corresponsabilidad que hay una sociedad civil detrás. Y esa sociedad civil, por ejemplo, nosotros permanentemente estamos en una campaña de sensibilización para poder devolver el derecho de niños a vivir en familia. Y yo quiero invitarlos a todos aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando, que puedan ver el nuevo programa de familias de acogida que existe en nuestra región. Un programa que está llamado a buscar y encontrar familias externas de manera transitoria para que se hagan cargo de aquellos niños que no han tenido la posibilidad de vivir en familia por alguna situación de vulneración, porque sabemos que la institucionalización no es la mejor alternativa, aunque tengamos las mejores casas, los mejores hogares, tengamos un estándar de calidad, siempre va a generar un daño que puede ser traumático para él. Así que la invitación que les quiero hacer es que puedan inscribirse a través de la página del Servicio Mejor Niñez a todos aquellos que tienen ese corazón y que tienen ganas de entregar amor, de entregar cuidado a un niño pequeño que necesita un cobijo, que necesita alguien que le dé ese soporte emocional. Por favor, no dude en inscribirse, en ser parte de un proceso que es hay un proceso de evaluación que es formativo, que es de trabajo, hay un equipo que acompaña permanentemente, no es tan solo un trabajo que es transitorio, no es lo mismo que adopción, es un programa de familia de acogida que nosotros le estamos dando mucho auge, porque lo que queremos tener es mayor cantidad de familias acogidas externas en nuestra región, y lamentablemente tenemos solo 10 en nuestra región, y tenemos muchos niños que requieren un hogar, el cual están llenos de ilusión de poder tener alguien que los cobije y que los ampare en ese seno familiar que han perdido su oportunidad. Entonces, los llamamos a que se puedan inscribir, y si tienen dudas también las pueden hacer directamente o a través del portal o en nuestro propio servicio ubicado acá en Capolicán, cuarto piso, número 1055. Puedan venir y puedan informarse de lo que este maravilloso programa puede hacer, que es cambiar la vida de los niños. Tanto niños y adolescentes que necesitan del apoyo de ustedes. Gracias por el espacio. Un abrazo grande. Muchas gracias. Despedimos a Valeria Arias, directora regional del Servicio Mejor Niñez. Ya lo sabe, si se interesa por lo que es el programa de familias de acogida, ingrese al portal mejorniñez.cl, busque la página, busque en internet, pero ya vamos a estar, ya nos comprometimos, así que asumimos esa responsabilidad y en un par de semanas más vamos a estar trabajando con la directora, conversando con ella sobre este programa específico. Vamos a ir a una pausa y estamos de regreso en Mirada Regional.
Estamos de regreso en Mirada Regional. El pasado 4 de julio se presentó la nueva propuesta de constitución para nuestro país. El trabajo de más de 154 hombres y mujeres que prepararon durante todo un año esta propuesta para que usted, para que todos nosotros, el próximo 4 de septiembre tengamos que tomar una decisión y votemos si aprobamos o rechazamos esta propuesta. Durante los días en los cuales se presentó la propuesta, el pasado 4 de julio, hubo diversas reacciones en redes sociales. Les queremos invitar a revisar algunas de estas declaraciones en redes sociales. Por ejemplo, queremos saber qué dijo el expresidente Ricardo Lagos. Vamos con el Twitter del director. Chile, dijo, merece una constitución que logre consenso. Como ninguno de los dos textos que pueden resultar del plebiscito lo tiene, el desafío político es continuar con el debate constitucional hasta alcanzar una constitución que interprete a la mayoría. Eso decía el expresidente Ricardo Lagos. Por otra parte, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, comentó: día histórico para nuestro país. Comienza hoy un trayecto esperanzador hacia un Estado de derechos, democrático y participativo en beneficio de las grandes mayorías. #apruebo feliz. Como ven, diferentes miradas de lo que fue el trabajo de la Constitución y por supuesto también de lo que fue el resultado, la propuesta de este texto. Queremos conversar con el cientista político sobre lo que fue esta propuesta, todo el trabajo realizado por la Convención y además por las posibilidades que existen en relación a aprobar o rechazar la propuesta. Queremos darle la bienvenida a Christopher Martínez, cientista político de la Universidad Católica de Temuco. ¿Estás por ahí, Christopher? ¿Cómo estás? Sí. Hola Alejandra, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Christopher. Estábamos revisando algunas declaraciones, tanto del expresidente Ricardo Lagos, en una carta muy extensa, pero en sus redes sociales planteaba principalmente que no existía consenso, decía él. Pero por otra parte, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, estaba feliz. Decía: yo reconozco una buena propuesta en este texto. ¿Qué pasa con esta disparidad de miradas? ¿Somos un país muy conservador? ¿Nos cuesta generar cambios? ¿O la gente no ha entendido todo lo que pasó con este proceso del trabajo de la Constitución, de la Convención? Sí, es un proceso bastante complejo porque se comienza 2 años atrás con muchísimas expectativas sobre lo que se iba a venir, una oportunidad histórica en el que el pueblo de Chile, por primera vez, ¿cierto?, en su historia, iba a participar directamente en la elaboración y escritura de una constitución en democracia. El resultado no fue tanto lo que se esperaba. Yo creo que por ahí parten los problemas, y la posición que manifiesta el expresidente Ricardo Lagos tiene que ver precisamente con algunas expectativas no cumplidas, con problemas de diseño que tiene la actual convención y que también con un problema de representatividad que tiene el actual proyecto que se acaba de aprobar en la convención constitucional. En ese sentido, yo creo que la lectura que hace el expresidente Ricardo Lagos es certera, refleja que hay disconformidad tanto con la constitución actual, que es la de 1980 que se llama, ¿cierto?, y la propuesta que sale de la convención. La postura del alcalde Daniel Jadwe no es sorprendente, va en la línea de su sector, y yo creo que era totalmente esperable que él adoptara esta posición. Christopher, el 4 de julio, cuando se presentó en esta sesión final, la sesión 110, que hizo el cierre del trabajo histórico de esta convención, el vicepresidente de la convención hizo también algunas declaraciones que tienen que ver, y entiendo que están por ahí también, director. Soy una persona imperfecta y real, como todas las personas que escribimos este borrador, y este proceso ha sido así también, imperfecto y real. Este es uno de los procesos más asombrosos y transformadores que ha tenido Chile en su historia democrática. Un proceso que surgió de forma inesperada, como una luz en medio de la incertidumbre y la angustia. Quienes tenemos menos de 40 años creíamos que la democracia estaba dada, pero no fue sino hasta octubre del 2019 que yo entendí que la democracia hay que cuidarla. Ha sido emocionante ver cómo la descentralización es uno de los sellos de este trabajo, la ansiada justicia de los lejanos. Otro punto que quiero destacar es el carácter central que ha tenido la naturaleza en la discusión, para asegurar
para asegurar a las hijas y los hijos de esta tierra el derecho a disfrutar de la riqueza natural que Chile tiene y que sin duda en el contexto de la crisis climática en la que estamos, la mayor amenaza de nuestra especie es el gran escudo que nos protege de desastres y sufrimiento, de desabastecimiento y enfermedad. ¿Cómo evalúas tú el trabajo, Christopher, a partir de estas declaraciones y de todo lo que pudimos conocer de lo que fue el trabajo de la convención para presentar este ejemplar, este texto final? Yo creo que las palabras del ex vicepresidente de la convención reflejan de algún modo una autocrítica que quizás llega muy tarde y que llega además de manera muy modesta. Yo creo que esa ha sido una de las principales falencias de la convención, en no estar abierta llanamente a las críticas que fueron surgiendo del mundo civil, de la sociedad civil, de la academia respecto a las propuestas que se estaban discutiendo. En ese sentido, yo creo que la mesa que él encabezó y que encabezó más precisamente María Elisa Quintero, trataron de revertir un poco los problemas comunicacionales que enfrentó la mesa de Elisa Long con Jaime Baza. Pero yo sigo insistiendo que fue un proceso que más que terminar, no sé si uniendo lo que uno espera de una propuesta constitucional, creo que es demasiado pedir que una a un pueblo completo con todas sus diferencias, pero que al menos no lo polarice o no genere posiciones tan encontradas como lo que estamos viendo hoy día. Yo creo que esa es uno de los resultados de este proceso, más que del texto, sino que del proceso cómo se escribió este texto. Y en ese sentido, Christopher, se espera también que esta polaridad se extienda y que puede ser a lo mejor un elemento, un factor relevante a la hora de tomar una decisión el próximo 4 de septiembre. Yo creo que sí, en el sentido de que hay dos grupos, un grupo que iba a votar rechazo, no importa el texto que se aprobara, y lo mismo ocurría con un grupo que iba a votar apruebo. La elección pasa, yo creo, por aquellos que están un poco más al centro, y aquí están los disconformes, aquellos que van a votar apruebo sabiendo que el proyecto tiene dificultades, que tiene aspectos que realmente se deben mejorar, y aquellos en el fondo que van a votar rechazo precisamente por esas razones. La diferencia está en cómo ellos ven que es más fácil o que es más factible reformar el proyecto actual de esta convención, o sea, de la constitución que aprueba la convención, o si es mucho más factible reformar lo que existe actualmente con la constitución de 1980. Yo creo que por ahí pasa la discusión y eso es lo que va a estar finalmente determinando el resultado de la elección del 4 de septiembre. ¿Qué pasa si se aprueba este texto? ¿Se implementa inmediatamente? ¿Se va a implementar a lo mejor por partes, por etapas? ¿Y qué pasa si se rechaza? ¿Se vuelve todo atrás o existe un plan B? ¿O debiera el gobierno empezar a presentar una propuesta de plan B considerando que pudiéramos tener la alternativa de que se rechazara la propuesta? Esa es una buena pregunta, porque en el caso, por ejemplo, que se apruebe la convención, o sea, la constitución propuesta por la convención, ¿cierto? Si eso es así, primero no comenzaría a regir de manera inmediata, sino que empezaría en 2026. Pero también el reformar esa propuesta o esa constitución recientemente aprobada o ratificada en un plebiscito es algo que no tiene mucho sentido político, en mi opinión. Es decir, esta lógica de aprobar para reformar, tal como lo dijo la propia presidenta de la convención, expresidenta de la convención, María Elisa Quintero, no tiene ningún sentido aprobar un texto para reformarlo meses después o años después, precisamente porque estuvo una convención trabajando dedicada un año a un proceso democrático y que por tanto no tendría en este caso la necesidad de reformar el texto órganos que serían parte de la constitución anterior, como sería el caso del Congreso. Entonces yo creo que todas las personas que tienen algún reparo importante respecto de lo que está propuesto en la actual texto de la Constitución que salió de la Convención Constitucional, en ese caso si hay reparo, la lógica sería que rechazara y ahí buscar escenarios para poder reformar. Y un poco respondiendo a lo que tú decías de qué haría el presidente o qué debería hacer el presidente Boric en el caso del rechazo antes del plebiscito, yo creo que ellos lo ven muy contraproducente plantearse a favor de un plan B, porque eso de alguna manera disminuye los costos de votar rechazo o aumenta el incentivo de votar rechazo, que es precisamente lo que el gobierno no quiere en este escenario. Lo que no significa que se esté igual preparando una propuesta, ¿no? Pudieran no declararla. Exactamente, yo creo que obviamente no pueden salir abiertamente a decir que ellos están trabajando en un plan B, porque sería primero reconocer que el proceso actual tiene fallas importantes
Segundo sería reconocer además lo que hemos visto en la encuesta y que en el fondo a ellos les sale por ahora es más conveniente negarlo, que el rechazo sigue manteniéndose estable, aunque quedan meses todavía para la elección y la distancia, si bien es considerable, también hay un buen grupo de personas que no está decidida sobre cómo va a votar. Entonces eso sería un poco el costo del presidente de declararlo públicamente, pero sabemos que se están trabajando distintos plan B, C, D, etcétera, para poder ver qué hacer en caso de que tengamos el rechazo. A propósito del presidente, recordemos cuáles fueron sus palabras o algunas de sus declaraciones en el marco de lo que fue la presentación de este texto. Vamos a ver la cuña, ¿está por ahí? Sé, y todo Chile está consciente que no ha sido fácil. Queridos compatriotas, la democracia no es fácil. Y más allá de las legítimas diferencias que puedan existir sobre el contenido del texto sobre el cual se debatirá durante los siguientes meses, hay algo en lo que todos y todas tenemos que estar orgullosos, que en el momento de la crisis más profunda, política, institucional, social, que ha vivido nuestra patria en décadas, los chilenos y chilenas optamos por más democracia y no por menos. Es mi deber hoy, como primer mandatario, al recibir esta propuesta, convocar a un referéndum constitucional. Para el cumplimiento de este mandato vamos a necesitar la colaboración de todos y todas, de no descalificar a quien piensa distinto, de acoger a quien tenga dudas, de conversar y, como decían en sus discursos los integrantes de la mesa directiva, debatir no para ganar, sino para construir, para encontrarnos. Las palabras del presidente Gabriel Boric en la ceremonia de recepción oficial de la propuesta de nuevo texto de Constitución. Vamos a necesitar la colaboración de todos y todas. No descalificar, acoger. Esa fue la invitación realizada por el presidente. ¿Crees que es la idea poder invitar, que es un poco lo que va a tener que hacer el gobierno para poder presentar, informar y motivar a la ciudadanía a participar en este plebiscito de salida? Sí, yo creo que, bueno, asumiendo de que va a haber un voto obligatorio, yo creo que ya se asume de que la participación va a ser muy superior a lo que hemos visto en las últimas elecciones. Yo creo que el discurso del presidente Boric estuvo a la altura de una circunstancia como esa, ¿cierto? Un acto republicano que, si bien no contó con los expresidentes, que era lo mismo que se esperaba, de alguna manera yo creo que se logró revertir un poco el daño causado en ese sentido, ¿no? No se logra contrarrestar completamente, pero algo se logra reparar. Pero lo que está en juego ahora, más allá de la cantidad de personas que van a participar, que obviamente es importante, es, bueno, qué hacer en caso de que gane el rechazo, que es un poco lo que estábamos viendo. Y por eso es que se han deslizado distintas propuestas al respecto. Como yo te decía, en primer lugar, yo no soy partidario de que se reforme la Constitución en caso de que sea aprobada, precisamente porque es algo que se acaba de trabajar y que por tanto goza de alta legitimidad. En ese sentido, esa es mi posición. Pero en caso de que triunfe el rechazo, tiene que haber muestras reales y convincentes de que los distintos sectores están dispuestos a transar y a facilitar esta reforma en este escenario post 4 de septiembre. Christopher, ¿cuáles crees tú que son los elementos positivos y los elementos negativos que pueden influir en lo que fue todo el trabajo realizado por la convención y en esta polaridad al final que se presenta en la disposición de la ciudadanía en relación a este nuevo texto? ¿Es que Chile es un país conservador y le cuesta generar cambios? ¿O es que estamos muy reticentes a dejar atrás a lo mejor algunos derechos adquiridos por sobre los derechos más extensivos al resto de la ciudadanía? No, yo no creo que Chile sea un país conservador y que le cueste realizar cambios. O sea, cambiar una constitución no es algo que los países hacen regularmente, es un cambio profundo. En el fondo, que significa desarraigar ciertas creencias, tratar de incorporar elementos nuevos, que causa obviamente algún nivel de incertidumbre importante en la ciudadanía y en los distintos actores que componen la sociedad, pero es un escenario que obviamente te genera ese tipo de problemas. Sin embargo, yo creo que acá se produjo un desajuste respecto de cómo quedó conformada la convención, que obviamente fue conformada mayoritariamente por personas de izquierda, y que la derecha perdió con toda justicia. O sea, no fue que la derecha perdió una elección sucia, no, perdió por propio mérito esa elección de los convencionales en mayo pasado.
Sin embargo, lo que nos empieza a revelar luego la primera vuelta presidencial y la segunda vuelta es que la derecha electoralmente sigue viva y que por tanto ahí se produjo un desajuste respecto de cómo se veían los propios convencionales, ¿cierto? Con un mandato claro, y que ya a finales de año nos dábamos cuenta que ese mandato claro no era efectivamente tan categórico y tan claro y que había que ser matizado. Y ese mensaje no lo recibe la convención. Y ahí empiezan a surgir las críticas y por eso en el fondo que vemos que el rechazo comienza a estabilizarse y a surgir aproximadamente finales de febrero, marzo, y de ahí ha estado bastante estable respecto de lo que ha sido el apruebo. Entonces yo no veo que sea por un tema de conservadurismo, lo veo que es una decisión importantísima y que por tanto las personas están evaluando, bueno, definitivamente rechazamos lo que es la Constitución de 1980, definitivamente la queremos cambiar, tan solo al parecer que esta propuesta no es cierto, muy persuasiva, no es muy atractiva y que por tanto valdría la pena tomar algunos aspectos positivos de ella y trabajar en otra propuesta. ¿Y qué debiera hacer tanto el grupo del apruebo o del rechazo para poder lograr triunfar al final en septiembre? Yo creo que el grupo del apruebo lo que tiene que hacer es un poco seguir el mensaje o el espíritu del tono del discurso del presidente Boric. Un discurso en el fondo que nos invita a descalificar, que nos invita a crítica a quienes, cierto, legítimamente no están convencidos o convencidas de la propuesta que entregó la convención, tratar de persuadir respecto a los aspectos positivos que tiene. Hay avances, por ejemplo, en temas de descentralización, en temas, por ejemplo, de reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución. Sin embargo, también tienen que asumir que hay algunos elementos en los cuales la propuesta va mucho más allá de lo que se esperaba y mucho más allá de lo que a la gente le gustaría. Por su parte, el grupo el rechazo, que además es un grupo más complejo, porque es un grupo más diverso ideológicamente y políticamente. En el rechazo hay gente de izquierda un poco, pero tiene gente de centro-izquierda, de centro, de derecha, ¿cierto? Y también de un poco más allá a la derecha, de la ultraderecha. Es un grupo muy diverso. En ese sentido, la derecha, si es que quiere en el fondo viabilizar la opción del rechazo, tiene que dar muestras concretas de que en el fondo están abiertos a cambio. Y eso es algo que, por ejemplo, el Senado estaba trabajando respecto de rebajar los requisitos para aprobar reformas constitucionales, sacar el 66% que se necesitaba para algunas leyes o el 60% y dejarlo todo en un 57%. Eso, si se logra aprobar, sería una muestra clara de que se está avanzando en una mayor disposición y flexibilidad para introducir reformas constitucionales a la Constitución actual. Y eso sería una posibilidad para que la gente pudiera finalmente rechazar esta propuesta, considerando que pueden seguirse, comillas, mejorando la Constitución vigente. Yo creo que ese es un paso, no es suficiente, en el sentido de que nos está mostrando cómo en el fondo esto se podría reformar. El siguiente paso tiene que ver en qué se va a reformar y en qué dirección, que fueron uno de los temas que la derecha no logró articular de manera enérgica frente al plebiscito de entrada. Recordemos que en ese momento la derecha tenía como eslogan el rechazar para reformar, pero nunca dijeron qué reformar, cuándo reformarlo, ni en qué dirección reformarlo. Ahora tienen excepcionalmente una segunda oportunidad y aquí también va a estar influenciado por la gente de izquierda y centroizquierda que también se está sumando a este rechazo, a este tibio rechazo, y que va a buscar introducir reformas importantes, pero que quizás no vayan tan lejos o sean tan extremas como las que se están proponiendo en el actual propuesto de la Convención Constitucional. ¿Y cuáles serían, a tu juicio, los temas o los artículos más complejos, más polémicos de esta propuesta de nueva Constitución? Yo creo que, bueno, desde mi área de expertise que tiene que ver con formas de gobierno, yo creo que lo que es el régimen político, el presidencialismo con un Congreso asimétrico, que en el fondo es una Cámara que curiosamente a esta Cámara se le denomina Congreso, y al otro órgano legislativo que interviene en algunas materias se le denomina Cámara de las Regiones, es algo que se debiera revisar. Es algo además que puede tener un desajuste respecto del mensaje que se estaba comunicando de que se les daba mayor atribución a las regiones, mayor presencia a las regiones en la toma de decisiones nacionales. Sin embargo, en el único órgano en que participan realmente, esas atribuciones son más bien limitadas. Segundo, eso está de alguna manera relacionado con un Congreso que puede ser muy a favor del presidente o puede ser muy fragmentado dependiendo del contexto político. Pueden darse los dos escenarios. Y los otros elementos que han sido criticados tienen que ver, y aquí yo me alejo un poco de mi área de expertise, tiene que ver con que está bien, por ejemplo, el reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución, pero que debiera revisarse cómo se puede implementar la plurinacionalidad, el hecho que, por ejemplo, ya no se llame poder judicial, como sigue existiendo el poder ejecutivo y legislativo, sino que sistemas de justicia, hay un consejo
de justicia que en el fondo ha causado bastante ruido entre las personas que conocen de este tema más profundamente. Y esos son un par de temas que se me ocurren. Y por ejemplo también los otros temas de regionalización, que creo que era sumamente necesario avanzar entre darle más autonomía a las regiones, pero creo que en algún punto el hecho de que puedan establecer cierta autonomía financiera, no sé si en exceso, pero con demasiada autonomía financiera, eso podría traer problemas incluso para el propio desarrollo de las regiones. Es uno de los puntos que preocupa, sobre todo en nuestra región de la Araucanía, con los indicadores de pobreza y de bajos ingresos que tenemos en nuestra región y también con este conflicto que vivimos constantemente. Entonces, el tema de la descentralización, si bien es un tema que se ha potenciado y que se ha buscado por mucho tiempo, es algo que también asusta un poco a las regiones. Y en el caso de esta región también lo planteabas tú, el tema de la plurinacionalidad. ¿Cómo entendemos este concepto de este nuevo Estado, este nuevo reconocimiento que de alguna forma hacemos a los pueblos indígenas? Sí, ese es un tema por lo menos complejo para mí, que no lo trabajo, entonces soy 100% honesto respecto a lo que tú me estás preguntando, pero sí me gustaría rescatar lo que tú dices, el tema de la regionalización. Una de las investigaciones que muestra la ciencia política respecto de cuando tú descentralizas el poder político es que también está ligado, que por un lado tú acercas el Estado a las demandas territoriales, ¿cierto? Y eso es sumamente positivo, pero por otro lado también hay elementos negativos, como por ejemplo la corrupción. Es mucho más difícil controlar la corrupción cuando hay altos niveles de descentralización, específicamente, por ejemplo, en los municipios o incluso en los gobiernos regionales cuando son políticamente descentralizados. Los gobernadores, como lo hemos visto en otros países como Perú, México, Argentina, tienen una altísima autonomía, discrecionalidad incluso para utilizar recursos públicos y a veces eso es muy difícil detectarlo e incluso controlarlo. Entonces ese es un tema que también se tiene que tener en consideración a la hora de establecer los mecanismos de regionalización, que si bien son positivos y yo creo que van definitivamente en la dirección correcta, hay que estar conscientes de los peligros que también eso conlleva. Algunos de los temas planteados y los temas importantes que pudieran ser un factor relevante a la hora de tomar una decisión el próximo 4 de septiembre. La invitación entonces, me imagino, Christopher, es a informarse, a poder leer el texto y la propuesta de nueva constitución, ¿no? Para poder tomar una decisión informada. Sí, yo creo que hay que hacer dos cosas. Hay que recordar el proceso, que es importante, o sea, cómo se dio el proceso, cuáles fueron los principales hitos, si uno se sintió identificado o no, y también tratar de leer una constitución, algo que no es fácil. La verdad es que tiene elementos técnicos que son complejos en cualquier constitución, por algo existe la línea de derecho constitucional en las carreras de derecho, porque no es fácil entender ese tipo de temas y además en la forma en que está expresado. Entonces mi sugerencia es eso, a conversar sobre este proceso, sobre los beneficios, cuáles son las cosas que a uno le parecen atractivas, cuáles son las cosas que a uno le preocupan, manteniendo en mente, ¿cierto?, lo que fue el proceso completo y también el texto que se acaba del fondo de entregar. La invitación y la recomendación de nuestro cientista político Christopher Martínez a informarse. Y como decías tú mismo, Christopher, quizás no va a ser tan fácil leer el texto, a lo mejor tiene demasiado tecnicismo, pero las universidades y por supuesto la Universidad Católica de Temuco ha generado diversas instancias durante este tiempo y lo va a terminar haciendo los primeros días de septiembre, poco antes de la votación, para poder generar instancias de reflexión, de información, donde se van a tocar todas estas temáticas. Así que los invitamos a estar atentos a las publicaciones que se realicen en las redes sociales de la Universidad Católica de Temuco y también a través de su página web, la pantalla LED. En todas partes vamos a estar compartiendo con la comunidad estas instancias de reflexión y de conversación y análisis sobre la nueva Constitución. Lo importante es que tomemos una decisión informados e informadas. Quiero agradecerte, Christopher, como siempre, la disposición para conversar con nosotros acá en Mirada Regional. No, muchas gracias por la invitación, Alejandra. Encantado de discutir estos temas tan importantes. Gracias, Christopher. Vamos a estar conversando, esperemos no sea la última vez que conversemos sobre este y otros temas de interés para nuestra región y para el país. Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a estar de regreso conversando también de un tema importante. Queremos saber cómo nos impacta la inflación a todos y a todas. ¿Qué es la inflación? ¿Cómo me beneficia o me impacta negativamente? Vamos a una pausa y estamos de regreso en Mirada Regional.
Estamos de regreso en Mirada Regional. Los consumidores, o sea, la población económicamente activa de nuestro país, ha sufrido con el incremento de los precios y dicen que esto es culpa de la inflación. ¿Qué es la inflación? ¿Es efectivo que esto tiene que ver con el alza de los precios? Queremos conversar sobre este tema y queremos darle la bienvenida a nuestro invitado, el ingeniero comercial y magíster en administración de empresas, Cristian Pichara. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a ti por conversar con nosotros. Una buena conversación. Muchas gracias, Cristian. Cuéntanos, decía yo, ha habido un incremento que nos ha impactado como consumidores y hemos escuchado en los medios de comunicación, vemos en las redes sociales, que esto tiene que ver con la inflación. ¿Qué tan así es? ¿Es efectivo? ¿Qué es la inflación? Bueno, lo que vemos nosotros en los supermercados, en las ferias, en los lugares donde nosotros adquirimos nuestros productos, ya sea masiva, individualmente, incluso en las redes sociales o en el marketplace, es debido justamente a este alza de precio. No es producto de una inflación. La inflación es justamente el alza sostenida de los precios. Lo que tenemos que tener claro es por qué suben los precios. Y eso es lo que podemos conversar. ¿Por qué han subido los precios? ¿Por qué los precios han subido? Y lo más probable es que seguirán subiendo en el corto mediano plazo. ¿No es una buena noticia esa? No, no es una buena noticia. ¿Y por qué están subiendo y van a seguir subiendo según tú? A ver, entendamos por qué suben los precios. Eso es lo primero que tenemos que saber. Y los precios suben por varias razones. Una de ellas es el alza de las materias primas. Si nosotros entendemos que Chile es un consumidor mayoritariamente de productos importados, es decir, sobre el 60% de los productos que en Chile se consumen son importados. Y ese es lo que pasó en la pandemia, que subió, por ejemplo, los fletes de los contenedores. Por diversas razones subió aproximadamente un 400-500%. Eso significa que los productos que llegan acá, el costo de solamente de entrada a Chile ya subió un alto porcentaje. Luego, si vemos el alza sostenida del dólar, hoy día el dólar está sobre 900 pesos, 930 y algo, eso va a hacer que el tipo de cambio a esos mismos dólares, ¿no es cierto?, haga que el costo del producto para el productor o para el distribuidor y vendedor final sea mucho más caro. Por lo tanto, el cliente, todos nosotros, tenemos que pagar más por eso. Ahora, luego viene otros aspectos que hace también que el alza del dólar, que también nos afecta a nosotros, directa o indirectamente, ese tipo de cambio nos desfavorezca. Las incertidumbres que políticas, ¿no es cierto?, que han sucedido hacen que los mercados sean más inestables y propongan con estos cambios a flujos futuros, llamémoslo así, pareciera que fuera más riesgoso. Por lo tanto, hace que los mercados decaigan porque creen que van a recibir o les va a ir peor en el futuro. Eso es lo que hace que el tipo de cambio se vaya a modificar. Así que para los que importamos no es una buena noticia. Para los que exportan podría ser una buena noticia, porque van a recibir valores en dólares. Sin embargo, los insumos y los requerimientos que ocupan aquí para la producción son muchos productos aquí o son importados de afuera, y eso hace más caro. Y lo otro que hace también nos ha hecho subir el precio es que ha habido mucha liquidez. El año pasado no es novedad. Esto de los IFE, los valores el gasto público que hubo el año pasado, que fue bastante alto, más los retiros de las AFP, de los que hicimos o no retiro, de eso hizo que todos tuviéramos más recursos y muy rápido. Y esos recursos financieros no estaban avalados por una producción. Por lo tanto, lo que hubo fue un aumento de la demanda de productos por los mismos productos. Luego viene
si cruzamos ese aumento de demanda con la pandemia, donde se cerraron los puestos, donde no había mucho que comprar, por lo tanto había menos productos disponibles, más recursos financieros, hace que los precios entonces suban. Y eso es lo que se debería mantener en el tiempo, debería seguir aumentando, por ejemplo, pensando en que ahora algunos aportes que hizo el gobierno el año pasado se está planteando no realizarlo, ya los retiros se eliminaron, se acabaron, digamos, hasta que no se pueda presentar a lo mejor alguna otra propuesta en el Congreso, pero hasta ahora debiéramos, comillas, volver a una situación normal. ¿Eso podría estabilizar un poco los precios, Cristian? Lo que va a estabilizar los precios es el cambio de equilibrio entre oferta y demanda, ¿correcto? Significa que si, imagínense que hoy día subió o están subiendo los costos de producción, no solo que subió la luz, que está subiendo el agua, que están subiendo los insumos, ¿no es cierto?, importados para que yo pueda hacer mi producto, así que son mucho más altos, también está subiendo el costo de la mano de obra. Todos sabíamos que el año pasado era muy difícil encontrar un trabajador porque estaban todos con el IFE familiar, el IFE laboral. Claro. Tenían aportes que no los obligaban, ¿no?, que les permitían poder mantenerse en sus casas. Exactamente, entonces eso hizo que la mano de obra, tal como había menos oferta de mano de obra y había más demanda de trabajo, hizo que la mano de obra subiera. No sé, el valor, el costo del trabajo subiera, para que lo entendamos. Entonces, por lo tanto, también para mí producir va a ser más caro. Y en definitiva, quien siempre paga las alzas, ya sea alza de impuestos, ya sea alzas de costos, ya sea alzas de la importación, siempre es el consumidor. Somos nosotros. Todos pagamos esas decisiones, las incertidumbres económicas, políticas, la guerra en Ucrania, lo que sea, todo lo que esté pasando en el mundo. Nos impacta. Nosotros, al ser una economía muy abierta, pagamos siempre. Eso va a ser así. ¿Y cómo podemos aminorar este impacto? A ver, nosotros siempre, creo que en particular en América Latina y en Chile, por lo que yo he podido ver, primero es saber un poco de economía familiar, economía financiera, ¿no es cierto? Economía, cómo manejar mis recursos. Si muchos de nosotros, si hubiéramos tenido un ahorro previo, como debiera ser, este impacto no nos llegaría de la manera como ha llegado. Es decir, hay gente que se le acabó la plata a mitad de mes. ¿Por qué? Porque no ha tenido sus ahorros. Yo no estoy diciendo ni justificando si los sueldos son buenos, son malos, son altos, son bajos, la distribución. Ese es otro fenómeno. Claro. Lo que estoy diciendo yo es que cada uno de nosotros, aunque ganemos el sueldo mínimo o ganemos mucho dinero, hay una estructura de gasto que nosotros podríamos destinar para enfrentar los tiempos difíciles. En general, los chilenos, ¿gastamos más de lo que ganamos o de lo que generamos como ingreso? ¿O no tenemos esta posibilidad de organizarnos para poder tener este colchoncito, esta posibilidad de ahorro? Aunque sean 100, aunque sean 500, aunque sean 1.000 pesos, lo que uno pueda, digamos, dentro del presupuesto familiar. Bueno, tú bien lo has dicho. O sea, la persona que gana 500.000, yo hago clase de esto, asesoro a algunas familias, entonces le pregunto, ¿cuánto gana usted? Me dicen, no sé, 500.000, pero ando muy ajustado. ¿Pero usted podría vivir con 490.000? Sí, me dicen, bueno, esos 10.000 tiene que hacer el esfuerzo, porque el ahorro es un sacrificio de hoy para un beneficio mañana. Y el problema es que en general los chilenos no nos gusta sacrificarnos, porque el ahorrar es un sacrificio, dejar de gastar hoy por tener un beneficio mañana. Ahora, tal como está la inflación, el incentivo es al revés, a gastar ahora, porque mañana va a estar más caro. Va a estar más caro. Exactamente, entonces esos son los equilibrios que cuesta conciliar en la familia. Oye, gastemos ahora porque hoy día vale 10, mañana va a costar 11. Si esto le sumamos que muchas familias tenemos, por ejemplo, créditos hipotecarios donde
se llama moneda dura, que son estandarizadas, el dólar y la UF, nosotros necesitamos más pesos chilenos para comprar una UF. Por lo tanto, si sube la UF, que es el IPC, el índice del precio al consumidor, nos va a salir, el costo de la vida nos sale mucho más elevado. Así que la estructura siempre es un porcentaje para los gastos de vivienda, estudios, transporte, otros gastos para los gastos generales, ¿no es cierto?, del día, y un porcentaje sí o sí tiene que quedar para el ahorro, ya sea para los momentos complejos, una enfermedad, o un nuevo proyecto, o un emprendimiento, lo que sea, pero tenemos que tener el ejercicio, esa musculatura, que es sacrificio. No nos olvidemos la palabra, que es un sacrificio para hoy día, para un beneficio mañana. En ese sentido, Cristian, tú planteas, bueno, ya nos, comillas, ordenaste un poquitito la finanza, ¿no es cierto? Nos estás enseñando cómo podemos estructurarnos y de repente poder pensar un poquitito más adelante. Pero en ese pensamiento a futuro, ya sea a corto, mediano o largo plazo, ¿la situación, dices tú, se va a poner más compleja? Efectivamente, por lo tanto, este sería el momento como para poder empezar, por ejemplo, teniendo en consideración factores sociales, factores políticos. Se viene en septiembre una elección que mantiene a la ciudadanía pendiente y que existen supuestamente algunos cambios que pudieran afectar la economía nacional. Todo eso me imagino que impacta en este juego y en esta búsqueda de equilibrio, ¿no? Efectivamente, mira, indistinto a las posiciones políticas que uno pudiera tener o presentar, la situación coyuntural es de incertidumbre. Y en general el crecimiento país está dado por dos, en la ecuación está dado por dos factores, ahorro e inversión. Esos dos factores hacen que un país se desarrolle si hacemos una balanza, ¿no es cierto? Ahorro, lo cual ha disminuido, ya sea de la AFP, sea de ahorros familiares, lo que sea, ha disminuido, y la inversión hace varios años, no estamos hablando solo de este gobierno, sino que varios gobiernos atrás ha ido decayendo la inversión. Y al decaer la inversión disminuye la capacidad productiva, la capacidad de generar riqueza, la capacidad de exportación, la capacidad de generar competencia y habilidades e industrias desde la región hacia la región y hacia el mundo. Por lo tanto, ahí disminuye la capacidad de generar la riqueza, por lo tanto afecta a los flujos futuros posibles. Ahora, en esta incerteza que se ha generado desde el 18 de octubre, digamos, y se empezó con esto de la generación de la nueva propuesta de Constitución. De Constitución, sí. Quienes son emprendedores, quienes son inversionistas, quienes son empresarios, lo que hacen, lógicamente, es detener su acción. Va a depender de lo que ellos esperan. Y aquí también hay gente que sigue invirtiendo a menor tasa, a menor velocidad, y otra gente que dice, ¿sabes qué? Yo voy a esperar para ver qué pasa, para ver si me suben los impuestos, el tema de propiedad, el tema laboral, si cambia el tema tributario, si cambia la estructura económica del país, si tengo las certezas tributarias, legales, ambientales, etcétera, etcétera, para yo poder desarrollar mi actividad económica. Por lo tanto, hay muchas personas que, pudiendo invertir, no lo van a hacer hasta tener un resultado o una certeza jurídica, económica, administrativa, política, legal, ambiental. De qué va a pasar con sus recursos invertidos, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso no es fácil ser empresario. A veces criticamos a los empresarios. Hay empresarios buenos, empresarios malos, como trabajadores buenos y trabajadores malos. Hay de todo. Pero no es fácil tener en empresa, porque la responsabilidad y el gasto es muy alto. Y además la mayoría de las empresas, que sabemos que sobre el 90-95% son empresas pequeñas, están endeudadas. Por lo tanto, están endeudadas ya sea en UF, que la deuda le crece mensualmente, o tienen a tasas de interés, o tienen que endeudarse a una tasa de interés mucho, mucho mayor. Y eso afecta, como decimos, el círculo. Me tengo que endeudar a más caro, yo tengo que traspasar ese precio al cliente. Al consumir. El cliente pasa más caro, y eso se llama inflación.
Entonces, el proceso, disculpa que me extienda aquí, el proceso que podríamos llegar se llama estanflación, donde suben los precios pero baja la capacidad productiva. Eso es uno de los temas más complejos que podríamos llegar. Por eso es importante racionalizar, desde mi punto de vista, otro colega lo podrá discutir, pero bajo mi tema, es poder vivir y gastar según lo que me ingresa, no gastar más de lo que me llega, tratar de no endeudarme porque hoy día la deuda es muy cara, una tarjeta de crédito es muy cara, endeudarme, comprar por ejemplo alimento a crédito es una alerta. Cuando uno compra alimento a cuotas, por ejemplo, ya puedes decir, tú sabes que estoy mal económicamente, algo tengo que hacer. Algo está pasando. Ajá. La invitación, lo decía nuestro invitado, el ingeniero comercial y magíster en administración de empresas, Cristian Pichara, es a, comillas, sacrificarse. Ahorrar ahora para poder obtener un beneficio a futuro, porque la situación, dice él, va a seguir aumentando. Van a seguir aumentando los precios y hay diferentes factores que todavía no nos van a entregar la estabilidad que nos permite poder respirar un poco, ¿no, Cristian? Así, muchas gracias. Los precios, si bien se estima que el segundo semestre la tasa del IPC debiera ir decreciendo marginalmente. ¿Qué me refiero a esto? Es decir, si el mes pasado tuvimos el 1,2, el 1,3, el anterior el 1,2, sí, a lo mejor este mes vamos a tener el 1, el próximo 0,9, es decir, sigue creciendo, pero a tasas marginales decrecientes, cada vez más pequeñas. Sin embargo, si nosotros vemos, por ejemplo, el valor del dólar y el combustible, que prácticamente es 100% importado, ya sabemos que el combustible es parte integral de todo lo que hacemos nosotros. El transporte de los alimentos, el transporte de los niños en el colegio, ir a trabajar. Impactan todo el alza del combustible. Entonces va a afectar obviamente a los costos. Es decir, llevar el kilo de pan a la panadería ya es más caro. Y al final ese costo extra lo terminamos pagando nosotros, los consumidores, ¿no es cierto? Siempre lo vamos a pagar nosotros. Entonces la invitación es a esta posibilidad de ahorro. Ya nos decía Cristian, un porcentaje a lo mejor muy pequeñito, pero siempre buscar la posibilidad de ahorrar. Te quiero agradecer, Cristian, por esta conversación y vamos a estar más adelante analizando nuevamente el panorama económico tanto en nuestra región como por supuesto en el país y cómo nos impacta también el panorama a nivel internacional. Muchas gracias, Cristian. No, gracias a ti por la invitación y también saludo a quienes nos están mirando. Gracias, Cristian. Bueno, y así vamos a despedir el programa de hoy, ya lo sabe, con la invitación a poder sacrificarse para un beneficio futuro en el caso del alza de los precios. Nos encontramos en una próxima oportunidad, en un nuevo Mirada Regional. Chao, que estén bien.